¡Documentos! ¡Ahora mismo! Oficial, soy ciudadano español. Todos dicen lo mismo. No he hecho nada. Esto es ilegal. Documentos. Ahora mismo, el agente Carlos Mendoza empujó al hombre contra la pared de piedra. Eran las 22:47 en la calle Argumosa, Lavapiés. Las luces azules del coche patrulla iluminaban los rostros de los vecinos que comenzaban a reunirse. Oficial, soy ciudadano español. Trabajo en... Cállate. Todos dicen lo mismo. El hombre llevaba un abrigo oscuro y una bufanda. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de ira contenida. Había pasado 20 años salvando vidas en el Hospital Universitario La Paz, pero en ese momento, bajo las manos de un policía que lo veía solo como un inmigrante ilegal, el doctor Mamadou Diallo entendió que su título, su nacionalidad y su dignidad no significaban nada. Lo que el agente Mendoza no sabía era que su bodycam estaba grabando cada palabra, cada insulto, cada segundo de abuso, y que 48 horas después el vídeo estaría en manos de la Fiscalía General del Estado. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo? Si esta es tu primera vez aquí, por favor suscríbete. Historias como estas necesitan ser compartidas y tu apoyo nos ayuda a traer más verdad a la luz. El agente Carlos Mendoza tenía 34 años y llevaba 7 años en la Policía Municipal de Madrid. Su historial incluía 11 quejas de ciudadanos durante los últimos 4 años, todas relacionadas con controles de identidad discriminatorios en lavapiés y embajadores. Cada queja había sido archivada por falta de pruebas. Mendoza había aprendido que mientras dijera que estaba respondiendo a una denuncia anónima o realizando un control de rutina, el sistema lo protegería. La noche del 14 de abril de 2019, Mendoza estaba de patrulla con su compañero, el agente Javier Ruiz, de 29 años. Llevaban activadas sus bodycams desde que salieron de la comisaría, según el protocolo implementado 2 años antes tras una serie de denuncias por abuso policial. Las cámaras estaban diseñadas para grabar todas las interacciones con ciudadanos durante el servicio. En teoría, esto protegería tanto a los agentes como a los civiles. En la práctica, Mendoza había olvidado que todo lo que hiciera quedaría registrado. El doctor Mamadou Diallo había nacido en Dakar, Senegal, en 1968. Llegó a España en 1994, con una beca para estudiar medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en cardiología y, tras años de trabajo excepcional, obtuvo la nacionalidad española en 2003. En 2019, era jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario La Paz, uno de los hospitales más prestigiosos del país. Había realizado más de 1000 cirugías cardiovasculares, publicado 47 artículos en revistas médicas internacionales y formado a decenas de residentes. Esa noche, el doctor Diallo regresaba caminando del hospital después de completar una cirugía de urgencia. Un paciente de 58 años había sufrido un infarto agudo de miocardio. Diallo había pasado 5 horas en quirófano, realizando un bypass coronario que salvó la vida del hombre. Estaba cansado, pero satisfecho. Caminaba por la calle Argumosa hacia su apartamento, cuando vio las luces azules detrás de él. Diallo se detuvo y se giró. El agente Mendoza caminaba hacia él con paso decidido. Su compañero, Ruiz, permanecía junto al coche patrulla. Las bodycams de ambos estaban grabando. Buenas noches, oficial. ¿Hay algún problema? ¿Documentación? Ahora, la bodycam de Mendoza capturaba la escena desde su perspectiva. Se veía al doctor Diallo de pie bajo una farola, con las manos visibles, sin mostrar ninguna actitud amenazante. Mendoza se acercó más, invadiendo su espacio personal. Por supuesto, voy a sacar mi cartera del bolsillo interior. Diallo movió su mano lentamente hacia el bolsillo de su abrigo. Sacó su cartera y extrajo su DNI español. Se lo entregó a Mendoza con ambas manos. Mendoza examinó el documento bajo la luz de su linterna. DNI, válido. Nombre, Mamadou Diallo. Nacionalidad, española. Dirección, calle Argumosa, 45. Madrid. Todo estaba en regla. Pero en lugar de devolverle el documento y dejarlo ir, Mendoza continuó interrogándolo. ¿De dónde vienes? Del trabajo. Soy médico en el Hospital La Paz. Claro. ¿Y qué hacías allí tan tarde? Trabajo de noche. Acabo de terminar una cirugía. Mendoza no parecía satisfecho. Miró a Diallo de arriba abajo,
como si estuviera buscando algo que justificara su sospecha. ¿Llevas algo ilegal encima? No, oficial, no llevo nada ilegal. Date la vuelta, voy a cacharte. La bodycam registraba el momento en que Diallo, confundido pero cooperativo, se giraba lentamente. Mendoza lo empujó con fuerza contra la pared de piedra de un edificio. El sonido del impacto fue captado claramente por el micrófono de la cámara. Oficial, no he hecho nada malo. Cierra la boca y pon las manos contra la pared. Diallo obedeció. Mendoza procedió a cachearlo de manera innecesariamente agresiva, revisando cada bolsillo, tocando sus piernas, su cintura, su espalda. No encontró nada, ni drogas, ni armas, ni nada remotamente ilegal. Solo una cartera, un teléfono móvil y las llaves de su apartamento. Para entonces, varios vecinos habían salido de sus casas, atraídos por el sonido de la confrontación. Una mujer en el tercer piso abrió su balcón y gritó: «Eso es acoso. Déjalo en paz». Mendoza la ignoró. Se volvió hacia Diallo, quien seguía de pie contra la pared, con las manos en alto. «¿Tienes permiso de residencia? Soy ciudadano español. Tengo DNI español. Acaba de verlo». «Sí, pero ¿cómo lo conseguiste? ¿Matrimonio falso?» La pregunta era absurda e insultante. Diallo sintió la rabia subir por su garganta, pero se contuvo. Sabía que cualquier reacción emocional sería usada en su contra. «Lo conseguí tras 20 años viviendo y trabajando legalmente en este país. Oficial». Mendoza se rió, un sonido corto y despectivo que quedó grabado en la bodycam. «Seguro, todos dicen lo mismo». En ese momento, el agente Ruiz se acercó. Su bodycam ofrecía un ángulo diferente de la escena. Capturaba a Diallo de perfil, todavía con las manos contra la pared, y a Mendoza de pie detrás de él, con una postura dominante. «Carlos, su documentación está en regla. No hay motivo para retenerlo». Mendoza lo miró con irritación. «Voy a llamar a la comisaría para verificar que su DNI no es falso». Diallo se giró ligeramente. «Oficial Mendoza, he sido completamente cooperativo. He mostrado mi identificación. No he cometido ningún delito. Según el artículo 17 de la Constitución española, tengo derecho a la libertad y la seguridad, y nadie puede ser detenido sin causa justificada. ¿Cuál es la causa de mi detención?». La mención de la ley pareció enfurecer a Mendoza aún más. «Ahora me vas a dar lecciones de derecho. Date la vuelta». Mendoza sacó sus esposas. Diallo, alarmado, levantó las manos. «No estoy resistiéndome. No he hecho nada». Para entonces, más vecinos se habían reunido. Una docena de personas estaban en la calle, algunos con sus teléfonos móviles en alto, grabando la escena. Una mujer mayor gritó: «Esto es racismo. Están arrestando a un hombre inocente». Mendoza ignoró las protestas. Agarró las muñecas de Diallo con fuerza y le colocó las esposas, apretándolas más de lo necesario. La bodycam capturaba el rostro de Diallo, que mostraba dolor y humillación, pero también una dignidad inquebrantable. «Estás arrestado por desacato a la autoridad». «Desacato? He respondido a todas sus preguntas. He mostrado mi identificación. No he resistido ninguna orden». Mendoza lo empujó hacia el coche patrulla. Ruiz permanecía en silencio, visiblemente incómodo pero sin intervenir. La bodycam de Ruiz capturaba a los vecinos, algunos llorando, otros gritando insultos a la policía. Mientras Mendoza metía a Diallo en el asiento trasero del coche patrulla, Diallo habló directamente a la cámara del pecho de Mendoza. «Mi nombre es Dr. Mamadou Diallo. Soy ciudadano español. Soy jefe de cardiología en el Hospital Universitario La Paz. No he cometido ningún delito. Este arresto es ilegal y está basado únicamente en el color de mi piel». La declaración quedó grabada en alta definición, con audio cristalino. Cada palabra, cada inflexión, cada segundo de injusticia documentado por el propio equipo del agente. Mendoza cerró la puerta de un golpe y se dirigió al asiento del conductor. Ruiz se subió al lado del pasajero. Mientras conducían hacia la comisaría, Diallo permanecía en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventana. Su rostro reflejaba no solo indignación, sino también una determinación fría. Sabía exactamente lo que iba a hacer. En la comisaría de Arganzuela, Diallo fue procesado. Le tomaron las huellas dactilares, fotografías y lo pusieron en una celda. Le dijeron que sería liberado en unas horas
una vez que verificaran su identidad, pero no le ofrecieron ninguna explicación sobre los cargos formales. No le permitieron hacer una llamada telefónica. Simplemente lo dejaron en una celda fría y pequeña durante 3 horas. A las 2:15 de la madrugada, un sargento mayor de la comisaría, llamado Antonio Sánchez, revisó el caso. Leyó el informe de Mendoza, que afirmaba que Diallo había sido arrestado por comportamiento sospechoso y desacato a la autoridad. Luego solicitó ver las grabaciones de las bodycams. Cuando terminó de ver los vídeos, el sargento Sánchez se quedó sentado en silencio durante varios segundos. Luego llamó a Mendoza a su oficina. ¿Qué demonios fue eso? Mendoza pareció sorprendido. ¿A qué se refiere, sargento? Me refiero al arresto del doctor Diallo. ¿En qué momento mostró comportamiento sospechoso? ¿En qué momento te faltó al respeto? Mendoza titubeó. Estaba actuando de manera nerviosa. No cooperaba completamente. El sargento Sánchez sacudió la cabeza. Cooperó en todo momento. Respondió a todas tus preguntas. Te mostró su DNI. No se resistió. Y tú lo esposaste y lo arrestaste sin causa probable. Esto es un desastre. Mendoza abrió la boca para responder, pero Sánchez lo interrumpió. Peor aún, está todo grabado. Tus palabras, tus acciones, todo. Y hay testigos civiles que también grabaron la escena. ¿Tienes idea del problema que acabas de crear? Mendoza permaneció en silencio. Voy a liberar al doctor Diallo ahora mismo. Y mañana por la mañana, tú y yo vamos a hablar con el jefe. Esto no se va a quedar así. Diallo fue liberado a las 2:45. Le devolvieron sus pertenencias sin una disculpa formal. Salió de la comisaría directamente hacia su apartamento, pero no para dormir. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Documentó cada detalle de lo sucedido. La hora, el lugar, las palabras exactas de Mendoza, los nombres de los testigos. Luego llamó a su abogado. El abogado era Clara Menéndez, una reconocida abogada de derechos civiles con 25 años de experiencia en casos de discriminación racial y abuso policial. Cuando escuchó la historia de Diallo, supo inmediatamente que tenían un caso sólido. Doctor, necesito que me consiga copias de las grabaciones de las bodycams. Tiene derecho a solicitarlas bajo la ley de transparencia. Diallo presentó la solicitud formal al día siguiente. 3 semanas después, recibió las grabaciones completas. Ambas bodycams, 47 minutos de metraje, desde 2 ángulos diferentes. Clara Menéndez las revisó con un equipo de asistentes legales. Lo que vieron fue devastador para la defensa de la policía. Las grabaciones mostraban a Diallo cooperando completamente en todo momento. Mostraban a Mendoza actuando de manera agresiva, sin provocación. Mostraban el comentario racista sobre matrimonios falsos. Mostraban el arresto ilegal basado en ninguna causa probable. Además, varios vecinos habían enviado sus propias grabaciones a las redes sociales. Los videos se volvieron virales. En 72 horas habían sido vistos más de 2 millones de veces. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. Periodistas contactaron tanto a Diallo como a la policía municipal pidiendo declaraciones. La policía municipal emitió un comunicado breve afirmando que el incidente estaba siendo investigado internamente. Mendoza fue suspendido con sueldo pendiente de la investigación. Pero eso no fue suficiente. Clara Menéndez presentó una demanda civil federal contra Carlos Mendoza, Javier Ruiz y la Policía Municipal de Madrid. La demanda alegaba arresto ilegal, detención falsa, uso excesivo de la fuerza, discriminación racial, violación de derechos constitucionales bajo el artículo 14 de la Constitución española, que garantiza la igualdad ante la ley, y daño emocional. El caso atrajo atención nacional e internacional. Organizaciones de derechos civiles como Amnistía Internacional y Eso es Racismo se unieron para apoyar a Diallo. El hospital donde trabajaba emitió un comunicado respaldándolo públicamente. Cientos de colegas médicos firmaron una carta abierta exigiendo justicia. El juicio comenzó 18 meses después del arresto. La sala del tribunal estaba llena cada día. Periodistas, activistas, médicos y ciudadanos comunes llenaban las gradas. Las grabaciones de las bodycams fueron reproducidas en los monitores del tribunal en su totalidad. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos madrileños de diversos orígenes, observó en silencio mientras Mendoza empujaba a Diallo contra la pared, mientras lo esposaba sin causa, mientras se burlaba de él. Diallo testificó durante 6 horas a lo largo de 2 días.
Describió su vida en España, su carrera, su contribución a la sociedad española. Habló de la humillación de ser arrestado frente a sus vecinos, de pasar horas en una celda sin explicación, de ser tratado como un criminal, a pesar de haber dedicado su vida a salvar las vidas de españoles. El doctor Diallo explicó al jurado cada detalle de esa noche. Describió cómo había sentido el frío de la pared de piedra contra su mejilla, cuando Mendoza lo empujó, cómo las esposas le cortaron la circulación en las muñecas, cómo los vecinos lo miraban con lástima, mientras era metido en el coche patrulla como un delincuente. Uno de los pacientes del doctor Diallo, un hombre de 64 años, llamado Francisco Ruiz, testificó a su favor. Francisco había sufrido un infarto masivo 3 años antes. El doctor Diallo había realizado una cirugía de emergencia que le salvó la vida. El doctor Diallo es la razón por la que estoy vivo hoy, testificó Francisco con lágrimas en los ojos. Es un héroe, y que la policía lo tratara como un criminal, simplemente por su color de piel, es una vergüenza nacional. La doctora Elena Martínez, colega de Diallo en el Hospital La Paz, también testificó. Describió cómo Diallo había formado a docenas de residentes, cómo había salvado innumerables vidas, cómo era respetado universalmente en la comunidad médica española. Es uno de los mejores cardiólogos de Europa, dijo la doctora Martínez. Pacientes vienen de toda España para ser tratados por él, y el agente Mendoza lo trató como basura. Clara Menéndez presentó también testimonios de expertos. Un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense explicó al jurado cómo el arresto había violado múltiples artículos de la Constitución española. Un psicólogo forense testificó sobre el trauma psicológico que Diallo había sufrido. El doctor Diallo ahora experimenta ansiedad severa cuando ve policías, explicó el psicólogo. Tiene pesadillas recurrentes sobre esa noche. Ha desarrollado síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático. Un hombre que dedicó su vida a sanar ahora necesita sanación él mismo. La defensa de Mendoza intentó desacreditar a Diallo sugiriendo que había exagerado su reacción. Su abogado, un hombre llamado Javier Torres, argumentó que Mendoza solo estaba haciendo su trabajo. Mi cliente es un oficial dedicado que respondió a lo que percibió como comportamiento sospechoso, argumentó Torres. No tenía manera de saber que el señor Diallo era médico. Actuó según su entrenamiento y experiencia. Pero Clara Menéndez destruyó ese argumento en su interrogatorio cruzado de Mendoza. Le mostró las grabaciones una y otra vez, pausándolas en momentos clave. Agente Mendoza, en este momento de la grabación, el doctor Diallo le ha mostrado su DNI español. ¿Qué comportamiento sospechoso está observando en este momento? Mendoza titubeó. Parecía nervioso. ¿Nervioso o asustado? ¿Asustado de un policía que lo está tratando agresivamente sin razón? El abogado defensor objetó, pero el punto ya estaba hecho. Clara continuó. Agente Mendoza, en sus 7 años de servicio, ¿cuántas veces ha detenido a hombres blancos por caminar en lavapiés por la noche? Mendoza no respondió. ¿Cuántas veces, agente? No llevo la cuenta, pero lleva la cuenta de cuántos hombres negros y morenos ha detenido, ¿verdad? Porque su historial muestra 11 quejas por perfilado racial. 11 personas que dijeron exactamente lo mismo que el doctor. Diallo está diciendo ahora. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Mendoza miraba al suelo, incapaz de hacer contacto visual con el jurado, cuando Clara Menéndez le preguntó cómo se sintió esa noche. Diallo respondió con voz tranquila pero firme. Me sentí como si no importara quién era yo, como si mis 20 años en este país, mi ciudadanía, mi trabajo, no significaran nada, como si lo único que viera ese policía fuera el color de mi piel. La defensa intentó argumentar que Mendoza había actuado de buena fe, que había tenido razones legítimas para sospechar. Pero las grabaciones contradecían cada afirmación. No había comportamiento sospechoso. No había desacato. Solo había un hombre negro caminando a casa después del trabajo, detenido por el único crimen de existir. El jurado deliberó durante 4 días. Cuando regresaron con su veredicto, la sala quedó en completo silencio. Culpable en todos los cargos. Indemnización por daños. 82 millones de euros. Carlos Mendoza fue despedido de la Policía Municipal de Madrid. Su certificación policial fue revocada permanentemente. Nunca podría trabajar en seguridad pública nuevamente. Javier Ruiz recibió una suspensión de 6 meses sin sueldo por no intervenir. El caso Diallo se convirtió en un precedente legal en toda España.
Las academias de policía en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla comenzaron a usar las grabaciones de las bodycams como ejemplo de lo que no se debe hacer. Se implementaron nuevos protocolos obligatorios sobre sesgo racial y uso apropiado de la fuerza. El doctor Mamadou Diallo utilizó parte de su compensación para establecer la Fundación Diallo para la Justicia Racial, que proporciona asistencia legal gratuita a víctimas de discriminación racial. También se convirtió en una voz prominente en debates nacionales sobre derechos civiles y reforma policial. Las grabaciones de las bodycams se convirtieron en material educativo requerido, no solo para futuros policías, sino también para estudiantes de derecho, trabajadores sociales y funcionarios públicos de toda España y América Latina. Una lección clara de cómo el sesgo racial puede destruir vidas y carreras, y de cómo la tecnología destinada a proteger a los oficiales también puede exponer la verdad cuando actúan incorrectamente. Las imágenes de esa noche en Lavapiés se convirtieron en símbolo internacional de un cambio necesario en las instituciones españolas y europeas. Si crees que todos los ciudadanos merecen protección constitucional plena bajo la ley sin importar el color de su piel, que el abuso policial debe tener consecuencias reales y verificables, y que la dignidad humana no es negociable bajo ninguna circunstancia, suscríbete y activa notificaciones. Mañana tenemos otra historia de justicia que triunfa sobre el prejuicio.